La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios, las Escrituras. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos permite reunirnos una vez más. Gracias por los medios electrónicos, Señor, que tú nos permites usarlos para que tu palabra sea escuchada en todas partes, Señor. Úsanos, Señor, para que esta palabra llegue a todas aquellas personas que tú así has deseado. Te agradecemos el hermoso clima que tú nos das. Gracias también te damos por el empleo, Señor. Ahora, Señor, te suplicamos que tú te agrades de los cantos que vamos a entonar en este momento, que son para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. En lo que usted ve la pregunta ahí en su pantalla, se me hizo una pregunta bastante interesante. Espero que así mismo le parezca a usted. La pregunta es, ¿por qué puedes creer lo que la Biblia dice? ¿Por qué puedes creer lo que la Biblia dice? Y esta pregunta resultó de una visita que tuvimos en la iglesia de una pareja joven. De hecho, eran 4 jóvenes, un joven americano, otra vez, hermanos, nuevamente me disculpo, ese fue error mío, porque cuando me paré a ver lo de la cámara, les decía a ustedes, tal vez estaban viendo un fantasma. Les decía, el estudio bíblico, esta pregunta resultó de 3 jóvenes hispanos, voy a repetir rápido, no fue mucho lo que se perdió. 3 jóvenes hispanos que nos visitaron junto con un joven americano, quien los introdujo al cristianismo. De estos 3 jóvenes hispanos, solamente tengo entendido 2 aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, y uno de ellos, no estoy seguro quién fue. Después del servicio tuvimos un pequeño tiempo de convivio y uno de ellos preguntó que cómo sabía que esto era real. Y usted como cristiano, si le hacen esa pregunta, ¿cómo sabes que la Biblia es real? La gran mayoría de las personas responde porque por fe. Y esto es válido dentro del ámbito cristiano porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, nos ha hecho entender las Escrituras, nos ha hecho entender que Cristo murió por nosotros y por eso ahora creemos en las Escrituras. Sin embargo, para el mundo secular, para el mundo eso no es válido. Dicen, para ellos les suena simplemente fantasioso. Así es que decidí investigar y encontré una información bastante interesante. Así es que vamos a empezar estudiando esto. Lo voy a ir leyendo porque es bastante la información y después le voy a dar a usted algunos datos. De inicio, quiero dejar una aclaración, que no es la intención de este estudio defender la Biblia. O sea, no crea que nosotros aquí lo que queremos es defender la Biblia. La Biblia no necesita defensa. Nosotros vamos a explicar por qué como cristianos tenemos fundamentos, no solamente por fe, pero tenemos fundamentos desde el punto de vista del mundo para creer que la Biblia es un documento fidedigno. ¿Ok? Así es que no es la intención de este estudio defender la Biblia. La intención de este estudio es saber y explicar por qué hemos decidido creer en la Biblia. Ok, ahora ya empezamos esto. Déjeme le pongo otro punto que no tengo en mis notas. El otro punto es que este mensaje, esta pregunta, la respuesta va dirigida especialmente a cristianos.
Lo primero que necesitamos entonces entender es que este estudio es dedicado principalmente a cristianos, para que ellos sepan por qué ellos pueden creer en la Biblia. Pero si usted no es creyente, también le va a servir, porque es una información esencial para que usted vea la Biblia desde otro punto de vista, ¿ok? Así es que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a ver las dos definiciones de Biblia. Bueno, tenemos más definiciones, pero vamos a ver las dos primeras. Todavía no me la cambies. La primera definición, estas son definiciones que encontré. La primera definición es: la Biblia es un conjunto de libros o escrituras sagradas. Esto es me parece que del internet, dividido en dos partes. La primera parte, que es conocida como el Antiguo Testamento y es aceptada por judíos y cristianos. La segunda parte es conocida como el Nuevo Testamento y solo es aceptada por cristianos. Esa es una definición bastante mala, ¿verdad? Porque los judíos sí aceptan el Nuevo Testamento, pero no aceptan al Señor Jesucristo. Pero bueno, la definición número 2 es una definición cristiana de la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios, los cuales están subdivididos en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada libro de los 66 está subdividido en capítulos y versículos. Esta última subdivisión fue añadida más tarde para facilitar la búsqueda. Así es que si usted va a los escritos originales, ¿verdad? A los rollos, usted no va a encontrar capítulos y versículos, solamente va a encontrar libros completos. Los capítulos y los versículos, lo he explicado en varios de mis estudios, fueron añadidos precisamente por las personas que fueron traduciendo la Biblia para facilitar precisamente el encontrar ciertas citas. Así es que ya tiene. Por último, la Biblia misma nos da una descripción de la Biblia, y la Biblia nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Es que ahora usted ya entiende cuáles son las dos definiciones de Biblia. La definición cristiana es la que más se acerca a lo que nosotros queremos entender, que debemos entender. Y está precisamente, la clave está en que es un conjunto de 66 libros. Eso es importante que usted lo tenga en mente. Es que continuemos. Aunque tenemos estas dos definiciones, estas no son útiles para poder explicarle a una persona que no es creyente, ya sea judío o cristiano, por qué se puede creer en la Biblia sin asumir que creemos en ella con una fe ciega. O sea, aunque tenemos estas dos definiciones, realmente eso no nos ayuda a nosotros o a nadie a entender por qué hemos decidido creer en la Biblia. Para ayudarnos a estar mejor equipados para contestar esta pregunta de una manera eficaz en una sociedad cada vez más hostil, el pastor Voddie Baucham ha creado y enseñado esta definición. Por favor. Ahora, usted la tiene en su pantalla. Le recomiendo que le haga ¿cómo le llaman? Un shot screen. Una fotografía de la pantalla, porque esto le va a ayudar a usted en su vida cuando usted enfrente personas que le quieran decir algo. Dice: la Biblia es un conjunto de documentos históricos confiables, escritos por testigos presenciales. Estos documentos fueron escritos durante el tiempo de vida de otros testigos presenciales. Ellos reportan eventos supernaturales que sucedieron cumpliendo profecías específicas, y afirman que estas escrituras son divinas y no de origen humano. Es muy importante que usted ponga atención a toda esta definición. Y si usted, sobre todo si usted es un estudiante de universidad o de preparatoria que lleva filosofía,
que lleva biología, esto es importantísimo. Algunos también que llevan arqueología, ¿verdad? También necesitan esto es importantísimo. Esta definición, hermanos, es muy importante que usted la tenga, que la memorice. Nuevamente, ¿verdad? La Biblia es un conjunto de documentos históricos. Esto es esencial que usted lo entienda. No, ¿ok? Bueno, continuamos ahora sí. Espero le haya tomado la foto. Si no, después regresa al video, lo pausa y le toma la foto. ¿Por qué he decidido explicar esta definición desde la Biblia? Es porque no hay otra autoridad mayor que la Biblia. Si nos basamos en otra autoridad, entonces estaríamos concediendo que hay una autoridad mayor que la Biblia. Esto podrá ser un problema en otra área o en otro campo, pero nosotros estamos argumentando que esta es la autoridad máxima. Y esto es importante que usted lo medite. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico porque para nosotros la Biblia es la autoridad máxima. No hay ninguna otra autoridad mayor que la Biblia. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer entender la Biblia desde otro punto de vista, estaríamos concediendo que la Biblia no es la autoridad máxima. Eso es lo que está entendiendo. Por consiguiente, no podemos apelar a ninguna otra autoridad. En 2 de Pedro 1, el apóstol Pedro está respondiendo a preguntas y acusaciones acerca de las Escrituras. Vaya usted a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, o si quiere usted nada más anote la cita y posteriormente usted la ve. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 hasta el 21. Lo voy a leer para usted. Porque, del 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta definición que le enseñé, que le dije que le tomara una foto, el pastor Bory Bogman la sacó de esta cita bíblica. De ahí esta cita bíblica, él sacó esa definición. Continuemos. Ahora, estudiemos esta porción de la Escritura paso a paso porque cada punto es importante. La Biblia es un conjunto de documentos históricos confiables. Estos tres aspectos son importantes: conjunto, histórico y confiable. En esto la Biblia difiere de muchos otros libros religiosos o santos. La Biblia es un conjunto. En esto la Biblia difiere, porque no se tiene solo un individuo que dice que él escuchó de Dios mismo, y por ello todos lo tienen que escuchar. La Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes: Asia, África y Europa, y fue escrita en 3 idiomas diferentes, principalmente en hebreo y griego, y un poco de arameo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de diferentes estratos sociales. Hubo reyes, generales, pescadores, recolectores de impuestos, doctores, historiadores. Hay personas de todo tipo de los estratos sociales que nos dieron 66 volúmenes. De estos volúmenes cubren cientos de temas diversos y fueron escritos en un periodo de más de 1500 años.
Esto nos da un conjunto confiable de documentos históricos. Espero que usted esté entendiendo la profundidad de esto. No es solamente un libro que una sola persona dijo que alguien le dijo que lo escribió y que lo leyó. Fueron 40 autores escritos en diferentes lugares los que lo escribieron. Esto es muy importante. No tenemos solamente un individuo. Regreso nuevamente. Esto nos da un conjunto confiable de documentos históricos. No tenemos solamente un individuo afirmando que escuchó de Dios. Esto es increíblemente importante. Con frecuencia no pensamos en la Biblia de esta manera. Solo lo vemos como el libro que tenemos. No comprendemos que todos estos documentos nos dan la Biblia. Por esta razón, esto añade a la credibilidad de la Biblia. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante. Usted puede ahora argumentar que usted puede creer en la Biblia porque son 66 libros escritos por 40 diferentes personas que se compaginan perfectamente. Esto es importante. Vamos a continuar. Veamos el Evangelio según San Lucas. Lucas fue un médico, un historiador. Él escribe en Lucas 1:1. Si usted quiere, nada más anote la cita para que yo lo lea de mis notas y continuemos porque es bastante información la que tenemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es importante que usted lo tenga en mente. Lucas él no dice que él era parte de los discípulos que vio y anduvo con el Señor Jesucristo. Él nunca dice esto. Pero él dice que investigó con los que anduvieron y con los testigos. Y es el reporte que está dando en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Esto es muy interesante porque Lucas no es un testigo presencial. Tampoco pretende hacerse pasar por un testigo presencial. Él es un historiador quien dice haber investigado los sucesos directamente de los testigos presenciales. Muchas personas se preguntan por qué tenemos que tener 4 evangelios. La respuesta es porque cada evangelio nos está dando la misma historia desde puntos de vista diferentes. Y el hecho de que este hombre no fue un testigo presencial, pero en lugar recolectó la información de quienes fueron testigos presenciales, entre sus testigos se encontraban María y Pedro, y abiertamente dice que él no fue un testigo ocular, pero que ha investigado con diligencia desde hace algún tiempo y quiere escribir un relato ordenado. Y aquí hay otra razón por la que tenemos múltiples evangelios. El objetivo de Lucas es historia y cronología. Su objetivo es darnos la información en el orden en que sucedió. El objetivo de Juan es evangelismo. Juan dice claramente, te escribo para que creas que Jesús es el Cristo. Juan ordena su evangelio en 7 señales principales. El evangelio de Marcos es el más corto de los evangelios. Marcos es acerca de la velocidad de y una de sus palabras favoritas es inmediatamente. Mateo lo está escribiendo a una audiencia judía y él quiere demostrar que Jesús es el profético Mesías judío. Mateo enfatiza estas cosas y por eso él empieza con la genealogía. El punto que quiero hacer es que un conjunto de documentos confiables, note que Pedro dice, no seguimos fábulas. Estas no fueron fábulas, son hechos. Y vea la siguiente frase, fuimos testigos de su majestad. Muy interesante. Segundo punto, o punto B. La Biblia es un conjunto de documentos históricos confiables.
sea, ya vimos que es un conjunto de documentos confiables en la descripción que empezamos a ver primeramente, ¿verdad? La que les di. Continúa. Dice, documentos confiables escritos por testigos presenciales. Hablemos ahora de los testigos presenciales. Vamos a 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dio cuenta? Esta palabra nos da varias ocasiones el testimonio de que ellos lo vieron, ellos fueron testigos y lo tocaron. Estas son personas que tuvieron una visión. Perdón, no son personas que tuvieron una visión, son personas que fueron testigos presenciales de estos eventos. Estamos hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Estamos hablando de eventos que ellos mismos vieron. ¿Se da cuenta por qué usted puede creer en la Biblia? La Biblia es un conjunto de documentos históricos confiables escritos por testigos presenciales. Estos documentos fueron escritos durante el tiempo de vida de otros testigos presenciales. Ponga atención a esto. Esto es muy interesante si usted es una de las personas que dice que cómo puede creer en la Biblia. Fíjese bien. Estos documentos fueron escritos durante vida de otros testigos presenciales. Algunas personas argumentan que la Biblia no es tan antigua como decimos. Así que vayamos a 1 de Corintios 15. Pablo estaba hablando aquí. Esto es lo que dice 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en Corintios 15, 1 Corintios 15. Si sumamos los testigos, nos dan unos 300, más de 300 testigos presenciales. Pero tome en cuenta esto, cuando 1 Corintios fue escrita, muchas personas trataban de leer la Biblia con perspectiva. Estos 300 testigos fueron cuando existían todavía cuando 1 Corintios fue escrito. Eso es importante. Había más de 500, nos dijo, ¿verdad? Más de 500 que fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, dice el pastor, más de 300 testigos es seguro que había cuando todavía se escribió 1 Corintios. Ahora, dice, muchas personas tratan de leer la Biblia como jueces, tratando de encontrar algo equivocado, y cuando se les contesta a lo que ellos creían que era algo equivocado, nunca se disculpan ni aceptan que están equivocados, sino que deciden seguir buscando para encontrar algo equivocado. Ponga atención. Hay más de 25,000 excavaciones arqueológicas dirigidas directamente a la Biblia. Ninguna de ellas ha contradicho algo de lo que tenemos en la Biblia. La gran mayoría de ellos han afirmado y confirmado las cosas que encontramos en la Biblia. Por muchos años se nos dijo que era un mito, que el ejército de egipcio había sido ahogado en el Mar Rojo, y luego encontraron evidencia y nadie ha hecho una gran publicidad acerca de esto. Pero tan pronto como alguien encuentra un evangelio de lo que aparentemente eche por tierra la Biblia, hacen un gran espectáculo
porque promueve que la Biblia está equivocada. Si más tarde descubren que no era algo auténtico, nadie se disculpa y nadie hace gran publicidad acerca de este hallazgo. Pero lo que encontramos en este texto, que más de 300 testigos presenciales de la resurrección estaban vivos cuando Primera de Corintios fue escrito. ¿Por qué es esto importante? Esto es sumamente importante, porque quiere decir que la Biblia pudo haberse probado ser falsa. Ponga atención en esto. Esto es un punto muy importantísimo, porque había más de 300 testigos cuando 1 Corintios se pudo haber probado que lo que se estaba escribiendo era falso, que no era cierto. Había personas que estaban ahí, ¿verdad? Es sumamente importante porque quiere decir que la Biblia pudo haberse probado ser falsa. Esto es importante cuando pruebas la veracidad de una afirmación. Si alguien hace una afirmación y la afirmación puede ser probada para ver si es falsa o no, quiere decir que esta afirmación no es buena. ¿Me explico? Si yo le digo a usted que yo vi cuando la luna se convirtió en color azul con gotitas de miel, y te dicen, ¿quién más lo vio? No, pues es que nada más estaba yo solo. Mi afirmación no tiene valor, no tiene sustento, porque no hay quien pueda decir si es verdad o no. No hubo más testigos. ¿Quién más lo vio? No, estaba yo solito. Ahorita vamos a llegar a un punto donde usted va a entender un poco mejor esto, ¿verdad? Si es falsa, quiere decir que esa afirmación no es buena, ya que tienes que creer ciegamente lo que esa persona dice. Y eso sucede con muchos libros religiosos santos, ¿verdad? Como el libro del Mormón, que dicen que nada más él y con unos lentes y todo esto. No hay más testigos, no hay quien pueda probar, solamente esa persona, ¿verdad? Como otras religiones de Alá, ¿verdad? Que solamente el profeta le habló a él, y no hay más, no hay quien pueda refutar esto. Sin embargo, la Biblia nos dice que había solamente de la resurrección, que es el ejemplo que está usando el pastor, había más de 300 testigos vivos cuando se escribió Primera de Corintios. Esto que Pablo escribe pudo ser probado falso, porque había testigos presenciales vivos y nunca fue desmentido. Esta es una evidencia que se tiene que tener en cuenta. Sin embargo, vivimos en una sociedad de personas con mucha educación, al punto que algunos están considerados sobreeducados. Y la gran mayoría de estas personas creen saber cosas acerca de la veracidad de la Biblia. Ellos dicen que la Biblia no es tan vieja como se cree. Ellos dicen que la Biblia fue escrita en tiempos más modernos y que ha sido adulterada por algunos como Constantino y otros. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito al final del primer siglo o a principios del segundo. Algunas personas argumentan que no se puede creer en la Biblia porque ha sido transcrita y traducida muchísimas veces. Usted ha escuchado seguramente ese argumento. Muchos dicen, ay, ¿cuántas veces se ha reescrito la Biblia? ¿Y tú crees que no le han metido cosas, le han quitado cosas, le han puesto a su conveniencia? ¿Cuántas veces? Es un argumento que muchas personas le hacen a uno, ¿verdad? Y por eso el pastor lo toca. Algunas personas argumentan que no se puede creer en la Biblia porque ha sido transcrita y traducida muchísimas veces. Tal vez la idea que proclaman es verdad acerca de algo diferente que no es la Biblia. O sea, eso puede ser acerca de otro documento, pero no es la Biblia, no es el caso de la Biblia. Y escuche por qué. La mayoría de las personas que hacen este argumento mayormente son ignorantes y comparan las traducciones de la Biblia al juego llamado teléfono descompuesto. ¿Usted ha jugado el teléfono descompuesto? En un cuarto ponen a muchas personas y a una persona le dan un mensaje al oído y esa persona se lo tiene que decir a otra en una cadena, y al final la última persona de la cadena dice lo que supuestamente debería haber sido el mensaje que se le dijo al primero, y nunca resulta ser. El mensaje es completamente
erróneo, completamente falso, ¿verdad? No es nada. Y las personas comparan las traducciones de la Biblia y las transcripciones de la Biblia de esa manera. Piensan que así fue escrita y por lo tanto lo que tenemos hoy en día es falso, no es confiable. Eso es el punto que está haciendo el pastor en este punto, en este momento. Y luego esa persona hace lo mismo con alguien más y así consecutivamente, de tal manera que la última persona en recibir el mensaje da a conocer lo que se le dijo a ella y el mensaje no es nada similar al mensaje original. Este tipo de asunción es muy frustrante, ya que personas dicen ser muy inteligentes, solo demuestran su ignorancia. Pero lo más preocupante es que los cristianos no saben cómo contestar a este argumento. Así es como han funcionado las traducciones de la Biblia. Escuche cómo. Supongamos que un individuo es en sí los manuscritos hebreos y arameo, ¿verdad? Haga de cuenta que yo soy el manuscrito en hebreo y arameo. Este individuo no se lo dijo al oído a alguien más, no, o sea, yo no le dije nada más a mi esposa la información y luego ella se lo pasó a alguien más. Y la tiene que pasar a otros haciendo una torre de bloques, sino que cada traducción, y él tiene que pasar a otros las traducciones de la Biblia, no se han basado en la otra. Como haciendo una torre de bloques, ¿sí me explico? El primero tiene la información, se la pasa al siguiente bloque, se la pasa al siguiente, y cuando llega al último bloque ya la información está toda tergiversada. De tal manera que cuando compartas la información no hay cambios, porque las traducciones de la Biblia no se han basado en una en la otra, como haciendo una torre de bloques, sino que cada traducción de la Biblia ha ido a los manuscritos. Y esto es interesante, yo lo probé, no porque fui a los manuscritos, hermanos, pero cuando empecé a predicar en inglés y en español, entonces empecé a utilizar la Biblia, la King James, ¿verdad? Y la empecé a comparar con la Reina Valera 1960, hermanos. Y entonces fui y estudié. Las Biblias fueron traducidas en diferentes momentos de los manuscritos y son prácticamente paralelas. No hay diferencia. Y es lo que nos está diciendo el pastor. Cada traducción que se ha hecho de la Biblia en el idioma que usted quiera, no la tradujeron del inglés o del español no, fueron a los manuscritos originales y de ahí las tradujeron, ¿ok? De tal manera que cuando comparas la información, no hay cambios. Y por eso es que usted puede confiar, ahorita lo vamos a ver, en que lo que usted tiene actualmente es exactamente lo que se escribió en los manuscritos. Veamos. No hay cambios, porque todos obtuvieron la información de la misma fuente. Ahora ya sabe cómo contestar cuando le dicen, la Biblia ha sido transcrita muchas veces y traducida. Usted dice, no es cierto. Solamente se ha hecho de los mismos manuscritos, se ha hecho una y otra vez de los mismos manuscritos. Por lo tanto, no está adulterada. Ahora entiende por qué no se puede tomar seriamente a ninguna persona que argumente que la Biblia no es veraz por el número de veces que se ha escrito o traducido. Es el punto. Si una persona verdaderamente quiere saber si una traducción es fidedigna, esta persona puede aprender a leer hebreo, griego y arameo y leer en los manuscritos por sí mismo y compararlo con su Biblia. Aún hoy en día existe software que se puede utilizar para probar estas traducciones contra los documentos de los cuales fueron traducidos. No hay nada oculto. De hecho, hoy en día somos más capaces de probar la fidelidad de la Biblia de lo que nunca lo habíamos estado. Y eso es verdadero. Usted sabía que de lo que hizo Elon Musk aquí en los Estados Unidos para encontrar dónde estaba el dinero, usaron software. Hermanos, el software lo han usado para comparar las traducciones de la Biblia con los manuscritos originales y no han encontrado diferencia. Yo le aseguro que si hubieran encontrado diferencia, hubiera sido un grito tremendo. Hubiera estado en todas las radiodifusoras, en todas las estaciones de televisión para decirnos que nuestra Biblia finalmente había sido desmentida. Y no ha sido así.
Ahora, él pone el punto, ¿verdad? Si alguien verdaderamente quiere, puede aprender hebreo, arameo, y ir y leerlo directamente de los manuscritos y se va a dar cuenta que tiene exactamente lo mismo. Pero hay quien argumenta que los documentos que tenemos no son los documentos originales y nadie sabe lo que había escrito en estos documentos. Cuando hablamos de los manuscritos acerca de la Biblia, es verdad que no tenemos originales por el tipo de materiales en que los originales fueron escritos. Así que en este momento nos vamos a limitar solo al Nuevo Testamento. Acerca de este tenemos documentos que datan de 100 años después de Cristo a 120 años después de Cristo. Es un periodo de tiempo muy corto, ¿se da cuenta? 100 años no es nada. Esto quiere decir que datan dentro de una década de cuando el Apocalipsis fue terminado. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Solo del Nuevo Testamento tenemos más de 6,000 manuscritos o porciones de manuscritos. Sí, esto es impresionante porque si lo comparamos con los poemas de Aristóteles, tenemos menos de 12 manuscritos. ¿Se da cuenta? Del Nuevo Testamento solamente tenemos más de 6,000 manuscritos que fueron escritos 100 años después, o de 100 a 120 años después. No es mucho tiempo, no se pudo haber perdido mucha información. Sin embargo, otros documentos como los poemas de Aristóteles, dice, solamente tienen 12 manuscritos. Y el más antiguo que podemos encontrar de Aristóteles, está hablando, es de 1000 años, o sea, el más antiguo. O sea, ese es menos confiable en este caso que el Nuevo Testamento. De 1000 años después de que fue escrito. Otro ejemplo es Julio César Gayos, los poemas de Julio César. También menos de 12 manuscritos. Y también hay y también fueron escritos después de 1000 años. Desde que fue escrito hasta el primer manuscrito que tenemos. El mejor ejemplo que tenemos en términos de número de documentos es Homero, los poemas de Homero. En él tenemos unos cientos de manuscritos, pero el más antiguo que tenemos fue escrito 2100 años después de que fue escrito el original. Y las personas tienen el descaro de cuestionar el Nuevo Testamento. Esto es ridículo. ¿Se da cuenta? Nuestra Biblia tiene mucho más, es más viable a creerse que ello. Si la Biblia no es considerada confiable, entonces ningún documento histórico debería de ser considerado confiable porque ninguno se acerca a la Biblia, a la cantidad de información que tenemos acerca de la Biblia. Pero existe la teoría de los monjes celotes. Usted seguramente vio no me acuerdo cómo se llamó la película de Nostradamus, me parece. Ahí hablan de los monjes celotes. Que los monjes celotes, lo voy a leer. Pero existe la teoría de los monjes celotes que alteraron la Biblia. Hay un gran problema con esta teoría. Ellos tendrían que haber localizado 6,000 manuscritos, y recuerde que están en diferentes continentes, por si no se acuerda. Cambiarlos todos exactamente de la misma manera y que nadie los sorprendiera y nunca lo divulgaran pero aquí existe otro problema. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. El problema es que las naciones hablan diferentes idiomas. Así es que dentro de los primeros siglos, el Nuevo Testamento fue traducido a Syriac, Celtic, latín y griego. Así que ahora los monjes no solo tuvieron que haber encontrado los 6,000 manuscritos, sino que también tuvieron que aprender a mentir en Syriac, Celtic, latín y griego, y las mentiras tenían que coincidir en los 4 idiomas. Pero tenemos un tercer problema con esta situación de los monjes. Los primeros padres de la iglesia, estos tenían un hábito horrible de nombrar citas y escribir comentarios del Nuevo Testamento. Esto está siendo sarcástico con horrible, hermanos. Comentarios, del Nuevo Testamento, voy a regresar. Los primeros padres de la iglesia, estos tenían un hábito horrible de nombrar citas y escribir comentarios del Nuevo Testamento. Fueron tantos sus comentarios que si juntáramos todos sus comentarios seríamos capaces de reproducir todo el Nuevo Testamento excepto 11 versículos. Ahora, los monjes celotes
tienen también que encontrar todos los escritos de los primeros padres y alterarlo de la misma manera. Ahora entiende por qué esta teoría es totalmente fantasiosa. La teoría de los monjes que cambiaron solamente desde una película. Ahora entramos a la parte que nos dice que reportan eventos sobrenaturales, ¿verdad? La descripción que él dio, la parte que reportan eventos sobrenaturales no es lo mismo que eventos superhumanos. Los eventos superhumanos los podemos entender como deportistas. Usted ha visto que rompen el récord de 100 metros, de 400 metros, rompen esto. Pero esos solamente son humanos que hacen cosas extraordinarias. Realmente no son sobrenaturales, ¿verdad? Los testigos nos hablan de eventos sobrenaturales, como cuando Jesús se transfiguró en el monte y había quien los había visto, ¿verdad? Estaba Moisés, Elías y Pedro. Y Pedro dijo, deberíamos de construir algo aquí y nunca irnos. La Biblia no es solamente un montón de reglas acerca de religión. La Biblia es una colección de eventos sobrenaturales. Ellos aseguran que Jesús sanó a los enfermos. Ellos aseguran que Jesús caminó sobre el agua y que el viernes estaba muerto y el domingo estaba resucitado. La Biblia no es solo los escritos de una comunidad religiosa tratando de pasar reglas. Pero estos eventos sobrenaturales sucedieron en un cumplimiento de profecías específicas. Aquí no estamos hablando de profecías generales tipo Nostradamus. Estamos hablando acerca de profecías como Isaías 53. Aquí Isaías profetiza 700 años antes que Jesús naciera, profetizó que nacería y que sería el siervo que sufre. Pero también tenemos una profecía que data de 1000 años antes que sucediera. Ahora, si les pidiera que fueran a Salmos 22, y como todavía la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, les tendría que dar el título del capítulo. Y le diría, abran sus Biblias en mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Les suena familiar? Eso es lo que dijo Jesús cuando fue crucificado. Este salmo fue escrito 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado por un hombre que nunca había visto una crucifixión. O sea, esto fue dicho por alguien que nunca había visto una crucifixión, porque la crucifixión no fue inventada hasta por los romanos. Pero aún tenemos algunos que dicen que no pueden creer por qué los humanos escribieron eso. Este argumento es ridículo porque entonces no puedes creer. Pero aún hay algunos que no pueden creer en la Biblia porque dicen que los humanos la escribieron, fue escrita por humanos. Y él dice, este argumento es ridículo porque entonces no podrías creer en ningún documento. Todos son escritos por humanos. ¿Se da cuenta? Por último, tenemos el argumento de personas decir que solo creen en la ciencia. Este es el punto más importante todo es importante, pero este es lo que muchas personas lo utilizan muchísimo. Por último, tenemos el argumento de personas que dicen que solo creen en la ciencia y dicen que ellos solo pueden creer en esas cosas si se las prueban científicamente. ¿A usted le ha tocado a alguien así? Sí, muchas personas hacen eso. Cuando las personas dicen esto, demuestran un gran nivel de ignorancia, ya que el método científico nos dice que algo tiene que poderse observar, se debe poder medir y se debe de poder repetir, ¿no es verdad? La historia no se puede observar, ni medir, ni repetir. Tú no usas el método científico para probar eventos históricos. A usted nunca se le había ocurrido eso. Es verdad, pero cuando le dicen a uno como cristiano, uno se queda, ¿cómo lo pruebo científicamente? No, el método científico no aplica a documentos históricos. La historia no se puede observar, ni medir, ni repetir. Tú no usas el método científico para probar eventos históricos. Así que si tú dices que necesitas evidencia científica
para creer en la Biblia, en esto tú suenas muy ignorante. No se usa el método científico para probar eventos históricos, se usa el método de evidencia, que es el que se usa en los juicios legales. En este sistema se pregunta acerca de la veracidad de las fuentes, pregunta si las fuentes se pueden corroborar, se pregunta acerca de la evidencia interna y externa que apoyan esas fuentes. Este tipo de preguntas que tú haces, ¿hay testigos quiénes son? ¿Estos son confiables? ¿Se puede poner a prueba la veracidad? Ciertamente, cuando tú aplicas este método a la Biblia, tú obtienes respuesta como fue escrita en 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, de los cuales la mayoría nunca se conocieron entre sí. Escribieron 66 volúmenes. Estos volúmenes contienen cientos de temas que se unifican de una manera coherente y nos relatan una historia de redención. Fueron escritos por un periodo dentro de un periodo aproximadamente de 1500 años. Por lo tanto, tenemos corroboración, veracidad. Existen 25,000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente a asuntos relacionados a la Biblia. Así es que, hermano, hermana, ahora usted tiene toda la información para poder decir por qué usted cree en la Biblia, porque es un conjunto de documentos fidedignos que pueden ser comprobados con el método con el que se prueba los documentos históricos y porque lo que fue escrito, especialmente del Nuevo Testamento, hay más de 300 testigos que nunca desmintieron el Nuevo Testamento. Es que, hermano, creo que esto fue, cuando yo encontré esta información de este pastor, de verdad se lo agradecí mucho al Señor y al pastor, porque verdaderamente esto es algo que nosotros como cristianos debemos de manejar. Por último, una vez más, vamos a leer una vez más la descripción del pastor Buckman acerca de la Biblia. Si no lo puede poner mi esposa una vez más, ahí, y yo si me la encuentro en mis notas. ¿Listos? La Biblia es un conjunto de documentos históricos confiables, usted puede confiar en ellos, escritos por testigos presenciales. Estos documentos fueron escritos durante el tiempo de vida de otros testigos presenciales. Ellos reportan eventos supernaturales que sucedieron cumpliendo las profecías, para cumplimiento de profecías específicas, y afirman que estas escrituras son divinas y no de origen humano. Usted ya escuchó todos los argumentos y a mí se me hicieron todos muy válidos, muy válidos. Es que espero que usted lo estudie. Voy a tratar de ver si puedo dividir esta parte del video y poner solamente un video acerca de esto, porque creo que muchos cristianos deben de conocer esta forma de poder defender por qué creemos en la Biblia, no solamente por la fe que el Espíritu Santo puso en nosotros, pero desde el punto de vista del mundo, la Biblia es un documento histórico confiable, que pudo haber sido desmentido y nunca ha sido desmentido. Lo quieren desmentir, pero nunca lo van a lograr porque es veraz. Vamos, ¿qué le parece? Tenemos una oración. Bendito Señor, estamos tan agradecidos por esta información tan importante que hemos obtenido, Señor, que tú has proveído, que tú has usado a este pastor americano, Señor, para que nosotros tengamos más solidez, Señor, en decir por qué podemos confiar en tu palabra. No solamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros, sino, Padre, porque históricamente se puede comprobar que estos documentos son fidedignos. Te amo, Señor, y te agradezco que te muestres a nosotros de esta manera. Ayuda a personas que no quieren, Padre, ver, a que puedan entender con claridad que tú eres el único y verdadero Dios. Te amo, Señor. Continúa guiándonos durante el resto del estudio. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue
en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.